¿Quién tiene el lapicero borrable? Ya. Bien. Aquí, ¿qué es el virus del VIH? ¿Qué diferencia hay con el SIDA? ¿Cómo? Ya, ¿qué diferencia hay del VIH con el SIDA? Que el SIDA es la enfermedad, en su último estadio. Y el VIH. Y el VIH es el virus. Ya, el VIH entonces no sería una enfermedad. Estaría mal decir que el VIH es una enfermedad. Porque es el virus. Ya es el virus. Ya. Acá, ¿qué enzimas tiene el virus? ¿Está bien? Me tapa. SIDA es la enfermedad. ¿Qué significa la abreviación de esta? Bien. No nos desconectamos. Síndrome de insuficiencia adquirida. Adquirida, por eso estaba la D. Ya tienen un concepto de qué La es D de VIH. deficiencia. Están bien en alguna Síndrome de cosa. insuficiencia. Luego las competencias, por si acaso, la doctora le pregunta quién produce SIDA, los mecanismos de transmisión y el cuadro clínico. Yo no tengo Es importante competencia. porque la doctora le va a preguntar cómo se transmite el virus. ¿Qué fluidos se transmiten el virus? Salió el No hay Solo lo tecnológico de la ciencia. Se recibe del paciente. Vamos a ver cuál es la... La bromita para YouTube. No lo muestre. Puede ser... todo el contenido. No tenemos competencia. No hay competencia. Entonces, se olvidó la doctora. Le dio borrar y borrar. Pero lo que tienes que saber, lo que la doctora te pregunta es la clínica, el virus, Acá está. las características, porque hay que saber algunas características, qué proteínas tiene, qué enzimas tiene, cómo se va a hacer esa replicación viral dentro de la célula, a qué célula tiene afinidad. Todo eso es importante. Ahora, ¿qué es el VIH? O sea, de manera general, es virus de inmunodeficiencia humana, eso significa VIH. Su género de virus de la familia de retrovirales es causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. ¿Qué es síndrome? Conjunto de síntomas y síntomas. Conjunto de signos y síntomas. Eso ya lo tienen claro. Ahora, la característica del VIH que tienen que saber son dos características. ¿A qué célula tiene afinidad? CD4. Y al tener afinidad por eso el linfocito CD4, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a estar el paciente? Inmunodeprimido. Entonces, ¿de qué va a depender la gravedad de esta enfermedad VIH o de este virus? ¿De qué va a depender? De la carga viral. ¿Cómo va a estar, digamos, el paciente de VIH? Va a depender de la carga viral. Porque mientras más carga viral hay, menos linfocitos CD4 va a haber. Entonces, así para que ustedes conozcan cuando vean la palabra VIH, sea un paciente o un caso clínico, tengan en cuenta que va a ser un paciente que está inmunodeprimido. Las defensas van a estar bajas. Eso le pasa. Siempre tengan en cuenta, ven VIH, paciente inmunodeprimido. Ya, digamos, si les habla de que es tratado, tiene un tratamiento, está tomando antivirales, o si les da un laboratorio de la cantidad de linfocitos CD4, ya pensamos otra cosa. Pero así de base, de VIH, ese paciente está inmunodeprimido. Porque entender una inmunodepresión nos va a llevar a que el paciente tiene menos defensas. Entonces está en riesgo por enfermedades oportunistas. Entonces ahí ya se va a dejar el diagnóstico o el tratamiento. Porque el paciente tiene VIH, pero puede tener otra cosa. En este caso, en Bolivia, la enfermedad más común que un paciente con VIH tenga es tuberculosis. Ya en Santa Cruz, más que todo, es la tuberculosis. De la estructura del virus, hablando de su estructura, es un virus de tipo ARN. No se nota bien en la imagen, pero hay que saber las enzimas que tiene el virus, que son
tres, ya lo dijeron. ¿Cuáles son? Diversa, ¿cuál más? Proteasa, ¿cuál más? Integral. Ahora es importante que conozcan las funciones, eso lo vamos a ver un poco más adelante. No son complicadas, pero tienen que saberlas. Ahora, ¿cuáles son las proteínas importantes que tienen que conocer de este virus? Son las F. No se olviden de eso. Y la proteína P24. ¿Cómo? ¿Qué es la proteína P24? ¿Y dónde está? Es una proteína, como su nombre lo dice. Y nos va a ayudar al momento del diagnóstico. Porque si entra en nuestro cuerpo, está como un antígeno. Va a ser un cuerpo extraño que va a producir anticuerpos. Entonces, gracias a ese antígeno, yo puedo detectar en estadios tempranos, se dice, el virus del VIH. Por acá las fases: fase inicial, fase intermedia o crónica y la fase final o estadio final, que se conoce como el SIDA. En la fase inicial o aguda, el paciente puede ser asintomático. Puede ser asintomático, puede presentarse síntomas generales a través del resfrío: fiebre, adenopatías, odinofagia, electrocutánea, artralgias, mialgias, trombocitopenia. Ya sería si el paciente realiza un hemograma, diarrea, anorexia, náusea, vómito. Lo que es importante de esta fase o de este estadio que es el inicial, o sea, con el paciente recién se contacta con VIH, este paciente no va a presentar signos de inmunodepresión, porque en este caso, en este estadio, van a estar altos los linfocitos CD4 y la carga viral va a estar baja. O sea, es la etapa más suave, si se puede decir, del VIH. Y, digamos, ¿por qué progresa el paciente? Porque al tener síntomas comunes, o incluso en otros es asintomático, el paciente no acude al hospital, pero va a ser raro el caso donde encuentren a un paciente en una etapa temprana del VIH. Digamos, hay personas que sí toman sus precauciones y ya se hacen exámenes rápidos, pruebas rápidas de VIH, pero mayormente las personas que son empleadas rurales no hacen estos controles, no se realizan los controles, entonces ya llegan en un estadio crónico de VIH o en la etapa final de SIDA. En cambio, digamos, en la etapa intermedia o crónica, lo que tienen que saber igual es acá durante varios años, que es de 8 a 10. Eso es lo que la otra pregunta: ¿cuánto dura la etapa crónica de SIDA? De 8 a 10 años, o sea, muy largo. Y en esta etapa es donde va a haber más proliferación, o sea, más carga viral, y van a ir disminuyendo los linfocitos CD4. Pacientes asintomáticos o con adenopatías. En este caso, en esta fase intermedia crónica, el paciente no va a tener síntomas. O sea, ya puede que al principio haya tenido fiebre, sudoración, tos, adenopatías, pero en este caso no va a tener fiebre, no va a tener ningún síntoma. Entonces, por eso puede durar varios años, de 8 a 10 años. Aquí va a depender del estilo de vida que tenga la persona. Si es una persona que come sano, si no tiene ninguna enfermedad de base, si hace ejercicio, o sea, va a depender de cada persona. En cambio, si es una persona que tenga una enfermedad de base, diabetes, que tenga un estilo de vida malo, o sea, que come cualquier cosa, esta etapa va a ser menos corta, digamos. Puede ser meses, puede ser años. Luego ya en la fase final, o sea, lo que la doctora les decía, es la enfermedad. O sea, sí está correcto decir enfermedad, pero acá tienen que entender que el VIH, decide una persona tiene VIH, o sea, VIH no solo hace referencia al virus. No quiere decir, VIH es el virus y SIDA es la enfermedad. O sea, cuando hay una enfermedad infecciosa, al hablar de una enfermedad infecciosa hablamos que puede ser una enfermedad tanto bacteriana,
persona que tiene VIH ya tiene una enfermedad infecciosa, o sea, podría decir infecto contagioso. Y hablar de SIDA, obviamente el SIDA va a ser una enfermedad, solo que la diferencia de un paciente tiene VIH y un paciente tiene SIDA. Ambas personas van a estar enfermas, solo que una va a estar en una etapa inicial y otra va a estar en una etapa final. Esa es la diferencia. O sea, SIDA sí está bien decir es una enfermedad, pero para que lo comprendan mejor es el estadio final del VIH. O sea, una persona no puede tener SIDA sin antes tener VIH. Eso es lo que tienen que saber. Primero tienen que pasar por el VIH, que es, o sea, es una enfermedad infecciosa, porque es por un virus. El SIDA ya viene a ser un síndrome, un conjunto de signos y síntomas. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida. O sea, primero ha pasado por VIH, ya luego por no haber seguido un tratamiento adecuado, por un estilo de vida correcto, llega a la etapa final o al estadio final, que sería el SIDA. Esa diferencia tienen que saber, o sea, tienen que entender. Porque si... a ver, hay un término que se utiliza en el hospital. A ver, les pregunto a ustedes. Si ustedes son los médicos o detectan a un paciente que tiene VIH, ¿le informan o no le informan? Tiene que confirmar. Ya lo confirman 3 veces, ¿le informan o no le informan? Sí, se le debería informar para que él igual haga su cuidado y evite contagiar a la persona. Ya después de informarles en ese sentido, informado, hay muchas controversias en este caso de qué se debe hacer a un paciente con VIH. Porque, o sea, no se sabe cómo vaya a reaccionar la persona. Ha habido casos donde se les ha informado que tiene VIH y se han suicidado, se han tratado de matar, o sea, se deprimen, ya vienen a hacer problemas psicológicos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de informar. Si está con un familiar, primero tal vez hablar con el familiar o con el paciente, depende de la edad. Si es una persona mayor, ya lo toman mejor. Si es una persona joven, ya piensan que se les acaba el mundo, digamos. Pero hablar de VIH, a ver, una persona se puede quedar solo con el término VIH o necesariamente va a llegar a la etapa SIDA. O sea, puede estar solo en el tipo de VIH, pero en ese estadio inicial. O sea que si hablamos de VIH, no va a tener cura, pero se puede controlar, evitar que el paciente llegue a la etapa SIDA, o sea, al final. Y esto va a depender del estilo de vida, del tratamiento. Y acá mejoramos la calidad de vida. O sea, nosotros no podemos curar al paciente, pero podemos mejorar la calidad de vida del paciente, que es otro término que tienen que conocer. Ahora, acuérdense entonces de lo que estábamos hablando, de las fases del SIDA. ¿Qué síntomas van a presentar? El inicial puede ser asintomática o pueden haber síntomas generales. Y en la crónica, el tiempo igual de 8 a 10 años, y persiste la proliferación viral, va a haber una mayor carga o una replicación viral. Si los pacientes son asintomáticos, se pueden tener adenopatía. Ya en la etapa final, lo que hablamos de SIDA, es donde tenemos que hacer más hincapié y les dije que vean cuáles son las infecciones oportunistas más comunes. Tuberculosis. Ya uno tuberculosis, ¿cuál era? Candida, neumonía, ¿por qué bacteria? Neumocitis reloeche. ¿Por cuál? Neumocitis reloeche. ¿Ya qué más? Yo decía la neumonía de Kaposi. Sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi, ya puede ser. En el tracto gastrointestinal, ¿qué puede presentar en el síntoma? Diarrea crónica. Tienen que saber qué puede presentar, cuáles son las enfermedades oportunistas más comunes que puede presentar un paciente en etapa SIDA. O sea, la principal puede ser tuberculosis, ya dependiendo de la zona. Pero puede presentar diarrea, puede presentar neumonías, puede presentar alguna neoplasia, cáncer. Entonces es importante que conozcan las enfermedades oportunistas. Acá en este diagrama
de latencia? Sí. Periodo de ventana. Pero yo no puedo relacionar con el periodo de ventana. ¿Qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia es donde no se va a presentar ningún símbolo ni signo, pero va a haber una replicación interna. Ese es el periodo de latencia. Ahora, acá hay en este diagrama se divide la cantidad de linfocitos y la carga viral. Por eso, acá es importante que ustedes entiendan cómo van a controlar un paciente con VIH. ¿Cuáles son los dos exámenes importantes que van a pedir ustedes para controlar si está mejorando su paciente o está empeorando? ¿Qué examen pediría? Carga viral. Carga viral y linfocito CD4. No se olviden eso. O sea, si se les pregunta cómo controlan a un paciente con VIH, con exámenes de carga viral y linfocito CD4. Eso nunca se olviden, eso es para toda la vida. Ahora, acá está o sea, en la etapa inicial o aguda, si bien el encuentro de linfocitos está alto, y a medida que va progresando la enfermedad, va disminuyendo. Y al final, si llega la etapa SIDA, ya está ya por acá, y al final, digamos, muere. Y es lo contrario con el virus. Primero empieza acá abajo y luego va a ir subiendo. Puede bajar, depende si el paciente tiene tratamiento o no, pero al final va a ir aumentando. O sea, es lo contrario de los linfocitos. Mientras los linfocitos disminuyen, aumenta la carga viral. Acá está las enzimas del virus. Primero tienen que saber que cuando un paciente se infecta de VIH, o sea, la célula receptora es el linfocito CD4 y ella tiene algunos receptores de lo que son las linfoproteínas que ustedes mencionaron. Después de que se une, digamos, el virus al linfocito CD4, tiene que empezar un ciclo que es de replicación viral. O sea, y esta replicación viral se da gracias a estas enzimas. Digamos, la transcriptasa inversa que va a convertir el ARN viral en ADN viral. Esa es la importante de la transcriptasa inversa. Luego de la integrasa, integra el ADN viral al ADN de la célula, en este caso del linfocito. Luego la proteasa, el ensamblaje de las proteínas virales para formar los vibriones. Y ya los vibriones se van a ir replicando. Entonces, esas son las funciones así de manera simple de estas tres enzimas. Acuérdense, porque igual la autora pregunta mucho cuáles son las enzimas. Ahora, ¿por qué, digamos, en teoría se hace hincapié a estas enzimas? Porque el tratamiento antirretroviral va en función de inhibir la función de estas enzimas. O sea, va a haber antirretrovirales que van a inhibir la función de la transcriptasa inversa. Va a haber antirretrovirales que van a inhibir la función de la integrasa o de la proteasa. Entonces, esa es la importancia para que ustedes conozcan cuál es la función de estas enzimas. Porque los antirretrovirales que yo vaya a usar van a inhibir estas funciones. Por eso es importante. Después, digamos, del tratamiento lo vamos a hablar más adelante. Por aquí está. ¿Cómo se da la replicación viral? A ver, ¿quién transforma el virus, el ARN en ADN? Transcriptasa inversa. ¿Qué hace la integrasa? Integra el ADN a la célula. ¿Y qué hace la proteasa? ¿Me escucho qué hace la proteasa? Ensamblaje de proteínas para formar vibriones. Entonces la autora viene y dice cuáles son las enzimas y qué funciones tienen. A ver, Junior, ¿cuáles son las enzimas? Las enzimas son la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. ¿Cuál es el que integra el ADN al hueso, a la célula del hueso? Integrasa. La integrasa.
grasa, pero su nombre dice integral. Luego la transcripción inversa, digamos, y luego la proteasa. Así que no se olviden. Si la doctora le gusta con seguridad, no se pongan nerviosos. Ahora acá está la transmisión sexual, parenteral, perinatal, intrauterino, parto de lactancia materna. O sea, la tercera parte lo recibimos sin congénita. Ahora, la sexual ustedes ya conocen. Es a través de los fluidos. La parenteral va a ser a través de la sangre. Hay que tener mucho cuidado con las agujas y con los tatuajes. Y luego la congénita ya se habla de los mecanismos de transmisión. Uno por el parto y otro a través del cordón umbilical, la referencia de la madre al bebé. Por eso igual hay controversia cuando vean pediatría, van a ver que una vez que nazca el bebé, tienen que darle lactancia materna. Pero esto va a depender si la madre tiene VIH o no tiene VIH. Si hablamos de lugares donde, como en África, digamos, donde hay mucha pobreza y el bebé no tiene esa opción de recibir un tratamiento complementario de la leche, porque la madre tiene VIH. O sea, sí, la madre tendría que dar lactancia materna. Pero en cambio acá, digamos en Bolivia, si tenemos esa opción de que si la madre tiene VIH, el bebé no tiene que recibir la lactancia materna. Tiene que recibir una leche de fórmulas o una de leche diferida, que ya es de alguna madre que le donó la leche. Pero entonces, acuérdense solo de estas tres. El mecanismo de transmisión es sexual, parenteral y congénita. Congénita puede ser a través del parto o por la transferencia transplacentaria, o sea, de la madre al bebé. Y los fluidos, ahorita vamos a ver en qué fluidos se cargan. Pero los marcadores clínicos para identificar la infección. Dicen que a las 2 semanas de la infección, el primer marcador que aparece de la infección es el ARN del VIH. Entonces, ¿con qué examen ustedes podrían encontrar este ARN del VIH? PCR. ¿Qué hace la PCR? ¿Es un amplificador de qué? Del ARN. Es una amplificación molecular de la. O sea, que todas las moléculas, o sea, antígenos lo va a amplificar y lo va a detectar. Entonces te dice detectar por técnicas de PCR aproximadamente a las 2 semanas de la infección. Esto, digamos, ¿qué paciente será? Digamos, un paciente que tiene conciencia y es estudiante del área de salud. Digamos que tuvo relaciones sexuales, no se cuidó y él sabe que puede tener el riesgo de alguna infección. Entonces va y se hace una PCR. Puede que salga positivo, puede que salga negativo. El antígeno que se detecta es la P24. Aparece solo a los 11 a 13 días. O sea, el primer antígeno que se puede detectar en estadios tempranos es la P24. Se detecta con ELISA de 4ª generación. Ahorita vamos a ver las generaciones de ELISA. Ya luego la 3ª, 4ª semana los anticuerpos se detectan en el suelo desde las 3 o 4 semanas. Cuando aparecen los anticuerpos disminuyen los niveles de epidemia y desaparece el antígeno P24. O sea, el antígeno no va a estar de por vida. Van a ir apareciendo los anticuerpos y desaparece la P24, porque la P24 es un antígeno. Luego ya el periodo de ventana, que este es el intervalo de tiempo que existe entre la infección y la aparición de anticuerpos. O sea, va a ser, el paciente sí está con infección, pero no tiene anticuerpos. Lo que se caracteriza por la presencia de ADN proviral y ARN y el antígeno de la P24. El periodo de ventana. Aquí está la generación de ELISA. Primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. O sea, la única diferencia es que unas me van a detectar solo anticuerpos y otros van a poder detectar incluso antígenos. Si es de la 4ª generación, detecta anticuerpos y antígenos. Esa es la diferencia. Anticuerpos y
cuarta generación. En cambio, los de las otras generaciones no solo van a detectar anticuerpos. Porque ya veo lo de arriba, proteína 21, no creo que los marcadores de exposición. Hemos dicho que era periodo de ventana. El periodo entre la infección hasta la aparición de los anticuerpos. Exacto, es un periodo donde el paciente está en infección, pero todavía no aparecen los anticuerpos. Entonces, están acá los marcadores de la infección. ¿Qué antígeno utilizo para la detección temprana del VIH? B24. ¿Cuál es? ¿Qué antígeno se detecta? B24. Ya después puedo usar una ELISA para detectar. ¿Qué detecta la ELISA? Anticuerpos. No se olviden. PCR me detecta antígenos o puede ser el ARN del mismo virus. Y ELISA sí o sí es anticuerpos. Es igual que pedir una serología para VIH. O sea, yo en vez de pedir serología para VIH pido ELISA. ELISA me detecta anticuerpos. ¿Qué? Ahora hay lo que pruebas confirmatorias en el Western blot que detectan los anticuerpos contra las glicoproteínas. Mira, ya sería la GP120 y la GP41. Ya podría ser la P24. Entonces, la prueba confirmatoria que se maneja sería el Western blot. Pero hay ahora varios esquemas de diagnóstico que se utilizan. Antes se podía confirmar como Western blot, pero ahora va a depender del caso, porque hay pruebas que se realizan, digamos, a estudiantes, a madres y a niños, que ahí ya vendríamos a hablar de las pruebas rápidas y de la serología, porque ha habido casos donde estudiantes del área de salud han estado en contacto con un paciente con VIH y se pincharon, digamos, con la aguja. Lo que tienen que hacer es, digamos, hacer una prueba rápida. Ya dependiendo de cómo sale la prueba rápida, iniciar tratamiento, luego a la semana volver a hacer otra prueba rápida. Y ya después, como en la etapa inicial les dije que no había síntomas, o si hay síntomas son leves, pero en la etapa inicial, acuérdense de los linfocitos van a estar altos y la carga viral va a estar baja. Entonces va a ser difícil dar un diagnóstico en ese caso. Ya en la etapa crónica o en la segunda etapa es donde van a empezar a bajar los linfocitos y van a empezar a subir la carga viral. Entonces en esta etapa es más fácil de detectar, pero como son áreas de salud tienen que hacer un diagnóstico temprano. Digamos. Si se trata más de ustedes o de un familiar, tendrían que hacer pruebas rápidas. O sea, la prueba rápida es lo primero que se receta a un paciente que se sospeche de VIH, dependiendo obviamente si no está, porque si llega un paciente con una enfermedad oportunista, digamos, hacen los exámenes y salen linfocitos bajos, no van a pedir una prueba rápida, van a pedir una prueba para confirmar lo que están sospechando. Prueba rápida se da cuando ustedes sospechan que el paciente podría tener VIH, o sea, el paciente está bien, pero presenta algunas características, digamos, algunos síntomas. Digamos, puede tener diarrea que no se explique la causa, o puede tener alguna neumonía. Ustedes, digamos, el paciente se cuida, es joven, atlético, tiene un buen sistema inmunológico, pero por alguna razón se enferma. O si ven la etiología, igual ya ha tenido relaciones sexuales, infección. Entonces, primero pido una prueba rápida con VIH. Ya después, para confirmar, hay el ELISA, el Western blot, igual es un tipo de ELISA, que acaba de estar los anticuerpos contra glicoproteínas virales, hay la GP120 y la GP41. Esto se usaba para confirmar si el paciente tenía VIH. Ya está lo de las pruebas de stream, lo que serían las pruebas básicas y rápidas que se realiza para descartar la posible infección por VIH. Esto es lo primero que se hace. Ya luego la ELISA, análisis para detectar anticuerpos. Entre los factores que se asocian con algunos resultados falsos positivos de la prueba de ELISA se encuentran los anticuerpos contra los antígenos clase 2. Esta parte no es tan importante.
ustedes piden ELISA, ¿qué esperan encontrar? Anticuerpos. Eso no se puede. Se trata de lo que, una vez confirmado que el paciente es VIH positivo, mediante las anteriores pruebas, ustedes deben solicitar a este paciente pruebas de seguimiento de su estado inmunológico. Piden carga viral y recuento de linfocitos CD4. Eso tampoco no se olvide. Ahora las preguntas. ¿Qué se llama el proceso de multiplicación del virus dentro de la célula del huésped? Multiplicación viral. Eso tampoco se olvide. Porque eso pregunta la doctora. Así tal cual como usted se pregunta, así lo pregunta en ese examen. Ustedes solo tienen que poner replicación viral. ¿A qué se llama el proceso de transcripción inversa? Se convierte el ARN en ADN. ¿Quién convierte esto? Sí. ¿Cómo se llaman los medicamentos que se utilizan en pacientes con VIH? ¿Cómo se clasifican estos antirretrovirales? Inhibición de las enzimas. O sea, se va a clasificar de acuerdo a qué enzima esté viviendo. Pueden ser antirretrovirales contra la transcriptasa inversa, contra la proteasa o contra la integrasa. Mayormente se hace todo un esquema, digamos que vengan dos antirretrovirales y un antirretroviral, digamos dos para la transcriptasa inversa y uno para la integrasa. Entonces ya son esquemas que se utilizan, eso tal vez lo vemos después, al final si se da tiempo. Porque hablar de antirretrovirales es largo, porque ahí se habla de targa. Que les dije que investiguen qué es targa. ¿Qué es targa? El paciente va a tomar hartos antirretrovirales. Creo que ya no se usa hoy en día el término targa, porque ya salió, digamos, antirretrovirales combinados. Pero antes no había estos antirretrovirales combinados. O sea, a ver, los medicamentos son drogas, en otros términos. Y como todo medicamento tiene su efecto adverso, digamos que los antirretrovirales, tomar medicamentos tiene consecuencias. Una consecuencia general que ustedes tienen que saber de cualquier medicamento va a dañar el hígado. Porque el hígado es el que metaboliza todo lo que entra al cuerpo. Entonces, digamos, en estos pacientes no solo se les va a dar el tratamiento antirretroviral, tiene que darse un tratamiento hepático, un tratamiento renal, porque al tomar varios medicamentos van a empezar a llegar disfunciones hepáticas o renales. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. O sea, cuando se hace el tratamiento no solo del VIH, digamos, de cualquier enfermedad, no solo se trata, digamos, si el paciente tiene alguna enfermedad por bacterias, no solo van a dar antibióticos. Tienen que ver las consecuencias de ese antibiótico que van a dar, eso lo van a ver el fármaco, los efectos adversos de los antibióticos que ya han aprendido. Algunos se pueden producir diarrea, vómitos, náuseas, digamos, puede haber convulsiones, puede haber erupciones cutáneas, pero eso lo tienen que saber, digamos, hablar de eso ahorita es para confundirlos. Digamos, van a aprender en fármaco primero cómo funciona un antibiótico. O sea, lo que ustedes ahorita saben los nombres y la clasificación de los antibióticos. Eso les va a ayudar mucho, digamos, en fármaco al año. Pero al año se les va a complicar porque van a tener que saber cuál es el mecanismo de acción del fármaco, o sea, dónde actúa el fármaco y cuál es su efecto. O sea, el efecto, digamos, fácil de los antibióticos inhiben las bacterias, así de fácil. Pero puede que tenga ese efecto de antibacteriano y que tenga otro efecto a nivel del cuerpo, digamos. Puede que a veces ese antibiótico sea mate las bacterias, pero sea ¿cómo podría decir? Que aumente el peristaltismo, claro, o que disminuya el peristaltismo. Entonces, eso lo van a saber, van a conocer al año.
Pero tengan en cuenta que todo medicamento tiene su efecto adverso. En los libros lo van a encontrar como tramas, su efecto adverso. Y digamos, también ya en semiología igual van a aprender esta parte de que ¿cuál es el mejor médico? El que utiliza más medicamentos o el que utiliza menos medicamentos. Utiliza menos. El que utiliza menos medicamentos. Porque usar medicamentos es causar un daño al paciente, digamos, indirectamente. O sea, ustedes tampoco tienen que ser, digamos, viene un paciente con dolor de garganta y tos y ya tiene dar antibiótico de primera. O algún corticoide, digamos, para disminuir la inflamación. Entonces, no tiene que dejar que el cuerpo de la persona responda, el sistema inmunológico se la baja. Ya de acuerdo, si ya va más de 3 días o 4 días, ya pensaría que puede ser bacteriano. Pero eso lo van a ir viendo al año igual en semiología. Pero es importante que sepan bacterias. Por eso, los doctores al año no les van a decir, digamos, esta enfermedad es causada por tal bacteria, por tal virus. Al año, todos los doctores de medicina ya suponen que saben. O sea, si no dominan virus, bacterias, parásitos, al año infectología la van a sufrir. Pero ya no se habla, digamos, de toda la parte de qué bacterias reproducir esto, qué virus reproducir esto, digamos. Ustedes van a ver más la clínica y el tratamiento en infectología. Saavedra se va a revolcar, dice. Infectología es saber. No. Pero si quieren llevarla tranquila, digamos, los invitados, a veces que son buenos, igual los invitados. ¿Qué función tienen los antiinfectoriales? Alberto con piña y la cara viral. ¿Está con azúcar? Acá está ya las últimas partes del estadio final, que sería el SIDA, las infecciones oportunistas. Si ven, digamos, acá en enfermedades oportunistas, lo divide varios lugares donde puede haber alguna infección oportunista. En los ojos, por citomegalovirus, la boca y la garganta, el cerebro, la piel, que es importante, que aparece herpes, los pulmones, una neumonía, intestinos, hígado y genitales. O sea, la enfermedad oportunista puede aparecer en cualquier lado. Ahora, las enfermedades más comunes que manejan, digamos, las bibliografías sería neumonía por Pneumocystis carini, candidiasis esofágica, Ya no se le dice carini. candidiasis, criptococosis, tuberculosis, toxoplasmosis, herpes simple y herpes zóster y el sarcoma de Kaposi. Ahora, igual este cuadrito lo debieron ver con la doctora en su clase, porque va a ayudar a clasificar a los pacientes. Les dijo eso ya. Y esta clasificación o categoría va a depender del reencuentro de linfocitos CD4. Si ven arriba está la cantidad. Le dice si es mayor a 500, o si está entre 259 o menor a 200. Ya luego te dice etapa 1, etapa 2 y etapa 3. La etapa 1 es asintomática. La etapa 2 ya empieza a presentar síntomas o signos como pérdida de peso, manifestaciones mucocutáneas, infecciones recurrentes de las vías respiratorias altas. Ya la etapa 3 te dice enfermedades oportunistas. Todas las que saben pueden presentarse en este estadio. Y ya luego la última etapa, que es la etapa 4, la etapa SIDA, que incluyen 22 infecciones oportunistas o cánceres relacionados con el VIH. O sea, en sí, también el paciente no muere por el virus del VIH, el paciente muere por las enfermedades oportunistas. Eso tengan en cuenta. Entonces, en este cuadrito, digamos, para que sepan si les pongo en el examen paciente en etapa 1, categoría, o sea, si les pongo B2, ¿qué quería decir? Está presentando los síntomas. A ver, etapa B2 o más fuerte.
¿Cómo sería un paciente que esté en B2? Ya con clínica, o sea, con manifestaciones clínicas, como la cándida. A ver, Aparecer aquí, Ajá. especie de espejo. ya puede tener clínica. ¿Qué más puede? La cuenta de los Reencuentro de leucocitos. 200 Eso no se olvide. Si yo digo B2, allá puede tener algunos síntomas, ya, pero su conteo de leucocitos va a estar entre 200 o 499. Así que acuérdense eso. Si les digo paciente A1 de VIH, Asintomático. está en etapa 1 y tiene todavía buenos leucocitos, o sea, tiene buen nivel de leucocitos. Si les digo etapa, digamos, SIDA, ya saben que está con mucha carga viral y bajo los linfocitos CD4. Es importante este cuadrito. De manera general, la categoría A, categoría B. Categoría A, pacientes asintomáticos. Categoría B, pueden presentar algunas enfermedades oportunistas. Puede haber candidiasis oral, candidiasis pulmonar. Y los de categoría C ya enfermedades más graves, como neumonía, tuberculosis, carcinomas, Dámelo. plasmosis. Sarcoma de Kaposi. Uno más. Esta parte es para que se acuerden igual de los antígenos y de los anticuerpos. ¿Desde cuándo se volvió para hoy? O sea, la PCR me va a detectar el ARN del virus y puede detectarme el antígeno P24. O sea, el antígeno P24 es el que se utiliza para detectar en estadios tempranos del VIH. Ya luego la ELISA de cuarta generación detecta anticuerpos y antígenos. Eso no se olvide. Eso sería, digamos, todo diagnóstico. Utilizo pruebas rápidas, PCR o ELISA. Y ustedes ya saben, digamos, en qué etapa van a pedir una ELISA y en qué etapa van a pedir una PCR. Una PCR no lo van a pedir, digamos, cuando el paciente esté con SIDA o cuando esté con enfermedades oportunistas. Entonces, pedirá, digamos, si el paciente ya está en etapa grave, pedirá una ELISA, un test de salud, digamos, para confirmar lo que ustedes ya saben. El periodo de ventana, porque la otra pregunta, ¿qué es el periodo de ventana? Infección presente sin anticuerpos detectados. Pruebas serológicas positivas a partir de la sexta a la 12ª semana. Posterior al contagio. La detección de antígenos de los nucleicos positivos de 2 a 3 semanas posteriores a las infecciones. O sea, en el estadio terminal. Pero acuérdense el periodo de ventana. Infección presente sin anticuerpos detectados. En esta etapa puede haber un falso negativo. Luego ya el antígeno P24, la principal proteína estructural del VIH. Anticuerpos se detectan en el suelo de las 3 a 4 semanas. Vemos en la otra imagen decía desde las 6 a la 12ª semana. O sea, lo único que tienen que primero, obviamente al principio de toda enfermedad, no va a haber anticuerpos, no van a detectar antígenos y el ARN del virus. Ya después vaya pasando el transcurso de la enfermedad, recién van a ir apareciendo los anticuerpos. Algoritmo para el diagnóstico, eso lo ven cuando les pasa la diapositiva. Acá está eso de lo que les decía de los antirretrovirales. Hay 3 tipos de antirretrovirales, los que inhiben a la transcriptasa inversa, a la integrasa y a la proteasa. Ya los nombres, el más importante el primero, el AZT, la silobutina, que es un inhibidor de la transcriptasa inversa. Después la nevirapina, que es inhibidor de la integrasa. O el nevirapinamid, inhibidor de la proteasa. Pues ahí tiene sus nombres. Y lo que se hace en el tratamiento de VIH es combinar varios de estos antirretrovirales. Puedo dar 2 de la inhibidores de la integrasa con 1 de la proteasa. Puedo dar 2 de la
integrasa con uno de la transcriptasa inversa. Entonces, solo para que conozcan los nombres, para que sepan, digamos, en un caso clínico les dice paciente tratado con AZT. Entonces ya saben que es un AZT, es un antirretroviral que inhibe la transcriptasa inversa. Y si inhibo la transcriptasa inversa, ¿qué va a pasar en esa reversibilidad? ¿Va a haber o no va a haber reversibilidad? ¿Por qué? Porque no se puede formar el ADN. Bien, si la transcriptasa inversa convierte el ARN en ADN. Si yo inhibo esta función, no va a haber el ARN viral. Entonces, ¿qué no va a haber? No va a haber embriones que se repliquen. Entonces, eso es solo un poquito de lógica e interpretar. Si yo inhibo esta enzima, ¿qué va a pasar? Si yo inhibo la otra enzima, ¿qué va a pasar? Entonces, eso es, digamos, el tratamiento así de manera general. Acuérdense, 3 tipos de antirretrovirales. Los nombres, no les voy a preguntar los nombres. ¿Ya qué significa el linfocito CD4? ¿Qué significa el linfocito CD4? Linfocitos activadores del sistema inmunitario. ¿Más fuerte? Linfocitos activadores del sistema inmunitario. Entonces, los linfocitos CD4 es un tipo de leucocitos que se encargan de activar el propio sistema inmunitario. Pasamos con la siguiente pregunta. ¿Qué significa carga viral? La concentración del virus en la sangre. La concentración Del virus en la sangre. Daniel Yucra. ¿Cuáles son las glicoproteínas del VIH? P120 y la 41. ¿Ya más fuerte? P120 y la 41. GP120 y la GP41. ¿Qué quiere decir GP? Glicoproteína. ¿Qué quiere decir? Glicoproteína. Bien, pasamos a la... ¿Y dónde se encuentra? Membrana del virus. ¿Qué función tiene? La 120 es una de los cuerpos C4. Muy bien. ¿Cómo apellida usted? Excelente. Gracias. Y la 121 actúa en la función del virus contra la célula del huevo. Lucas Anderson. Lucas, ¿qué fluidos contienen mayor cantidad de VIH o del virus? En ese orden: sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. Son los servicios. Segovia, contiene. ¿Qué enzimas se encuentran en el VIH? ¿Qué enzimas tienen? La transcriptasa inversa, la proteasa e integrasa. Las 3 enzimas, acuérdense que tenemos aquí. La transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa. María René López Lina. ¿Qué función tiene la integrasa? Integra el ADN viral al ADN de la célula. ¿Cuál es la célula que va a decir a ver qué misma? ¿Dónde está? Sí, es la que está. ¿Cuál es la célula? Integra el ADN viral al ADN de la célula, dicho, ¿no es cierto? ¿O qué es lo que ha dicho? A ver, repita. Integra el ADN viral al ADN de la o al ADN o genoma de la célula. Ya, ¿y cuál es la célula? ¿Cuál? CD4. ¿Qué cosa? El linfocito CD4. ¿Qué es el linfocito CD4? CD4, ¿no? ¿Usted sabe qué es? Es un tipo de glóbulos blancos que ayuda a ¿Es bueno o es malo?
función tiene? Muy bien, así tiene que no hablar de memoria, sino tiene que saber qué es lo que están diciendo. Muy bien. Diana Juliet, ¿qué función tiene la transcriptasa inversa? Convierte el ARN viral en ADN viral. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿y qué otro nombre recibe ese enzima? La transcriptasa inversa. P66. ¿Sí? ¿Usted les ha dicho eso? No, doctora. ¿Qué otro nombre recibe la transcriptasa inversa? Transcriptasa reversa. No sé si es P66 también, no me acuerdo. Ah, ya, esas. Mencionó. Mamani Condori Zarela. Ya lo dijimos por esta otra vez. ¿Cuáles son las glicoproteínas del VIH? ¿Y qué funciones tienen? Fuertes Barrené. La primera pregunta lo lee y la responde. El proceso de multiplicación del virus entre la célula huésped se llama replicación viral. Multiplicación viral. Proceso de multiplicación del virus. A ver, Acevedo. ¿Qué contesta? La segunda pregunta. ¿Cuál es la célula blanca para la replicación del VIH? Sería el linfocito. Ya, ¿por qué se llama célula blanca? ¿Por qué se llama célula blanca? Ya, porque es donde ataca el virus, está bien. Está bien. Porque es el sitio blanco de acción, se dice, ¿no es cierto? Del virus, de preferencia. Ya, pero también puede ser porque es un glóbulo blanco. Erwin. Soy yo. Erwin. La tercera pregunta. ¿Cómo se llaman los medicamentos que se utilizan en pacientes de VIH y los antirretrovirales? Ya, ¿por qué se llaman antirretrovirales? Porque tratan de atacar a la familia de retrovirales. Ya, porque el VIH pertenece a los retrovirus y los que actúan en contra de la replicación del VIH se llaman medicamentos antirretrovirales. ¿No? ¿Qué apellido? Eric. A ver, vamos, Fernández y Vanil. ¿Dónde está? ¿Qué función tienen estos? Los antirretrovirales van a disminuir la carga viral y también van a intervenir en las enzimas del virus. Por lo tanto, Van a detener la replicación viral y van a disminuir la carga viral. muy bien. Camacho, Analía. ¿Sí, doctora? Siga. ¿Qué función? ¿Qué significa? ¿Qué significa periodo de ventana? Es el lapso de tiempo que transcurre entre que el virus ingresa al cuerpo hasta que la infección puede estar detectada. Es un periodo en el que no hay anticuerpos, no se detectan anticuerpos. Periodo que no hay anticuerpos. ¿Y qué puede, si usted solicita un análisis indirecto en ese periodo, qué puede suceder? Un falso negativo. Falso negativo. Estamos entendiendo. Cruz Juan Carlos. La siguiente. Las pruebas de laboratorio pueden ser de tipos. La prueba de química implica
rápidas que se A ver, realizan. de screening. Sí. ¿Qué es screening? Es una prueba rápida. Prueba rápida, o sea, para descarte, para decir nomás, pero no es prueba confirmatoria, ¿no? Screening y pruebas confirmatorias. Entonces, ¿cuáles son de screening? PCR. ¿Cuál? PCR. PCR no es de screening. Ya les he dicho ayer, el día 18 de septiembre va a haber una campaña de VIH aquí en el Centro de Especialidades Médicas de la carrera de diagnóstico de VIH. Van a utilizar pruebas de screening, que son las tiritas. ¿Conocen esas tiritas? Unas taquitos. No ven en ninguna materia eso. Se ve, doctora. ¿En qué? Infectología. Ah, pero ustedes no llevan En bioquímica creo que igual. ¿Qué hacen en bioquímica? Todavía no lo llevaba. Mi año hicimos con la. Patología deberían ver. En su año. En bioquímica que hicimos la otra vez. pasa bien La doctora. en su año. O sea, me encontró nomás cómo se hacían esa prueba rápida. Ya. Son esos taquitos donde se coloca una gota de sangre y empieza a avanzar la sangre a través del taquito. Es igual que la prueba de parásito, la prueba de VIH, pero para VIH. Si hay dos rayitas, es positivo. Si hay una rayita, es negativo. Esa es la prueba de screening. Y las pruebas confirmatorias. Y otra prueba de screening puede ser ELISA, pero de primera generación, o de segunda, o hasta de tercera, pero no de cuarta. La de cuarta ya es prueba confirmatoria, ¿no? ¿Y otra confirmatoria cuál es? Western blot, ¿no? Vamos. Y la. A ver, Flores Anderson. ¿Está? La última pregunta. Una vez confirmado el paciente con VIH positivo mediante las anteriores pruebas, usted debe solicitar a este paciente pruebas de seguimiento de su estado inmunológico. ¿Cuáles son? Vendría siendo la carga viral y los refuerzos del linfocito TCE4. Ya. Que les quede eso bien clarito. Pruebas de laboratorio, ustedes doctores, médicos van a pedir, pero cada prueba tiene su fin, su objetivo diferente. Ustedes lo primero que tienen que hacer con un paciente cuando sospechan que tiene VIH es confirmar el VIH. Entonces piden las pruebas confirmatorias o las pruebas de screening, o las pruebas de screening o confirmatorias. Una vez que saben que es un paciente que tiene VIH, tienen recién que pedirle las otras pruebas que son para ver su estado inmunológico, para hacer seguimiento de su estado inmunológico, y cada 6 meses le deben pedir eso. ¿Cuáles son? Carga Carga viral y el recuento de linfocitos CD4. Yo eso pregunto en los exámenes porque tienen que entender que para hacer diagnóstico no son estas pruebas, son para hacer pronóstico, seguimiento. ¿Ya? Sí. Ya, seguimos chicos con los casos clínicos. Anderson, ¿puedo leer el caso clínico? Paciente varón homosexual de 33 años de edad, consumidor de drogas endovenosas, ingresa en emergencias del Hospital San Juan de Dios, presentando tos y expectoración verdosa. ¿Cuál sería la clínica importante que nosotros tenemos que rescatar del caso anterior? La tos persistente. ¿Qué más? La pérdida de Pérdida de insuficiencia respiratoria. Entonces, según la clínica, ¿qué diagnóstico presuntivo se haría? la tuberosis. O sea, ya en el caso te dice que tuvo una vasculoscopía positiva. ¿Qué quiere decir una vasculoscopía positiva? Tuberculosis. El paciente tiene tuberculosis. Luego también te dice que se hizo una prueba de VIH, ¿verdad? Sí, de tuberculosis
tuberculosis es serio triple. Entonces, el diagnóstico presuntivo es una coinfección de tuberculosis pulmonar, una neumonía típica podría ser, porque tiene una expectoración de herpes. Y VIH. Los laboratorios a solicitar, o sea, que se solicitaron para ver su seguimiento, tendría que ser la carga viral y el reencuentro de linfocitos CD4. El diagnóstico diferencial, microorganismos que producen neumonía en pacientes con VIH. Neumocitos viroechi. Neumococo, Moxidecine y ciega neumonía. Los resultados del laboratorio, baciloscopía positiva, la carga viral estaba muy alta y los linfocitos estaban muy bajos. No hace. Son 3 casos clínicos, chicos. Una infección de tuberculosis pulmonar. A ver, en este caso de acá atrás, ¿por qué neumonía? ¿Por qué pone neumonía típica? Ya, ¿qué más? ¿Cómo es la neumonía? ¿Cómo la tos en la neumonía? Seca. ¿En la neumonía es tos seca o con expectoración? Se depende de la gente que lo. ¿Y en la tuberculosis cómo es la tos? La tos persistente. Por más de 15 días. A ver, chicos, en el diagnóstico de SIDA, como ayer les explicaba, para decir un paciente es VIH positivo o convive con el VIH, ¿qué pesa más? ¿La parte clínica, del laboratorio o la parte epidemiológica? Epidemiológica. ¿Por qué? Porque va a ir ese paciente de repente con tuberculosis, pero no de repente no tiene VIH, solo tuberculosis. Entonces, ¿qué le van a preguntar? ¿Tiene algún factor de riesgo, ¿no?, para tener VIH? Porque tuberculosis y VIH conviven. Es coinfección. La coinfección más común es del VIH positivo y la tuberculosis. O sea, como enfermedad oportunista, ¿no es cierto? Entonces, ese paciente, ustedes tienen que preguntar, ¿no?, qué hábitos, qué factor de riesgo tiene. De repente es un drogadicto endovenoso, de repente es un promiscuo, de repente es homosexual, ¿no? ¿Por qué será que los homosexuales tienen mayor tendencia al VIH? ¿Por la transmisión? ¿Por qué? Exactamente, por eso, por las microheridas que se puede realizar por el sexo anal. Entonces abre una herida, una solución de continuidad por donde puede ingresar el líquido biológico que es el semen